sea, él estaba en el video y no se escuchaba. Yo pienso que tiene que volver a comenzar, no sé. Digo que no vamos a volver a comenzar. Ok, vamos a comenzar de nuevo. Tuvimos algunos problemitas técnicos, pero vamos a comenzar de nuevo con toda la información, toda esta información tan valiosa que es la línea Brekermatic, la línea comercial. Entonces, pues para dar de nuevo la introducción, que me parece que no había audio, pues el día de hoy en el programa Conoce Más, Vende Más, hablaremos de la línea Brekermatic comercial, para dar continuidad a lo que se habló en el último programa, que era la línea doméstica. Entonces esta vez hablaremos de los protectores de voltaje electrónicos que están destinados a las máquinas, equipos, aire acondicionados que nos vamos a encontrar en los comercios, en los negocios, y pues que son un poquito, que tienen más consumo, que son máquinas más grandes de las que nos podemos encontrar en nuestra casa. Entonces, bueno, a través de la presentación vamos de nuevo a continuar con este programa Conoce Más, Vende Más. Entonces, Brekermatic es una marca comercial generada en Venezuela hace más de 30 años. Actualmente, desde el año 2005, son fabricados en Colombia en la planta Mavigal SAS. Y bueno, Brekermatic es una marca con ingeniería completamente venezolana, que de verdad es ingeniería de alta calidad, alto calibre, y pues eso permite que sean unos productos con especificaciones técnicas bastante importantes, y ya lo vamos a ver más adelante, que incluso cuentan con certificaciones internacionales. Entonces, bueno, con la marca Brekermatic se comercializan equipos electrónicos de protección de voltaje para electrodomésticos, equipos comerciales y equipos industriales. El día de hoy hablaremos de la línea Brekermatic para equipos comerciales. Brekermatic tiene presencia en mercados de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Chile, México, Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe. Es decir, sus productos se expanden por casi toda Latinoamérica, y es que, bueno, es un producto que tiene muchísimo para competir. De verdad tiene características excelentes que le permiten estar presentes en mercados tan importantes de Latinoamérica. La empresa Mavigal cuenta con la certificación ISO 9001. ¿Qué significa que tenga esa certificación ISO? Pues significa que todos los productos de la línea Brekermatic están debidamente certificados en calidad. Son sometidos a procesos de control de calidad que aseguran que un equipo Brekermatic que llegue a sus manos pues está óptimamente capacitado para funcionar en sus equipos. Vamos a hablar entonces de las variaciones eléctricas. ¿Qué son las variaciones eléctricas? Bueno, el servicio eléctrico entregado por las compañías de electricidad, pues naturalmente varía, puede subir o bajar de acuerdo a distintas condiciones. Sobrecargas en las redes, problemas de generación de energía, incluso las condiciones ambientales, sobre todo las tormentas eléctricas. Las variaciones eléctricas son responsables de cerca de un 85% de fallas en equipos eléctricos y electrónicos. Es decir, que la mayoría de las fallas en los equipos electrónicos son por una mala alimentación o un mal suministro eléctrico, en este caso de la compañía. Pues las variaciones eléctricas las podemos clasificar como apagones y cortes, variaciones estacionarias y variaciones transitorias. Particularmente los protectores de voltaje nos van a proteger de las variaciones estacionarias y las variaciones transitorias, porque los apagones y cortes, digamos que tienen esas características de ambas. Los apagones pues son cambios abruptos del suministro eléctrico, en este caso son cortes, y luego cuando vuelve el servicio eléctrico pues se produce ese mismo efecto de cambios abruptos, ¿no? Por lo general en las conexiones y desconexiones del servicio eléctrico pues tenemos esos cambios que son tan peligrosos para nuestros equipos electrónicos.
Entonces aquí hablamos de los apagones y cortes. Dice, son fallas en las que la energía eléctrica se pierde completamente por un periodo de tiempo. Pueden generarse por mantenimientos programados, digamos cortes programados en el suministro eléctrico, o por fallas en el servicio eléctrico. Muchas veces son fallas fortuitas, ¿no? Las líneas, pues, si no se les hace un mantenimiento adecuado, o si, como hablábamos antes, si hay un fenómeno climatológico que haga esta falla, pues ocurren los apagones y cortes. Estas fallas pueden ser peligrosas en los electrodomésticos al momento del retorno de la energía mientras el sistema se estabiliza. Las variaciones eléctricas se presentan a diferentes horarios del día por la forma del consumo en cada área. Por ejemplo, el suministro eléctrico que hay en una zona, bien sea comercial, residencial o industrial, está dictado pues, por los transformadores que alimentan esa zona. ¿Qué significa esto? Que cuando hay más personas utilizando el suministro eléctrico, pues hay más variaciones, porque hay pues, motores encendiendo, hay máquinas que están encendiendo y apagando constantemente, y eso genera que la red eléctrica de toda esa zona que está alimentada, pues tenga fluctuaciones. Entonces nosotros podemos ver acá en la presentación cómo hay una gráfica que muestra, digamos, los picos donde es más propenso que la red tenga fluctuaciones, que son precisamente pues, las fluctuaciones que nos afectan nuestros equipos electrónicos. Entonces ahí vemos que alrededor del mediodía y luego a la fecha de fin de la jornada laboral, digamos, a las 6:30, pues es donde se producen los mayores cambios. En cambio, podemos ver que después de las 12 de la noche es un periodo que prácticamente ya no hay máquinas funcionando, las empresas cierran y por lo tanto es un periodo bastante sano, digámoslo así, para lo que es el suministro eléctrico. Variaciones eléctricas y específicamente las variaciones transitorias. Las variaciones transitorias se caracterizan por picos de alta intensidad y corto tiempo que aparecen en la línea. Se generan por causas ambientales, por conexión o desconexión de motores u otros equipos eléctricos de la línea. Estas fallas afectan principalmente a los componentes electrónicos, pues al ser, digamos, tarjetas, al ser componentes bastante delicados y bastante pequeños, son más propensos a que este tipo de fallas eléctricas los afecten y pues, efectivamente los dañen. ¿Qué es un protector electrónico? Un protector es un dispositivo que mediante una malla de medición de tensión, permite constantemente verificar el nivel de la línea de voltaje de la toma. En este caso dice de la toma de pared, pues, pero los protectores pueden estar ubicados en tableros, pueden estar ubicados en pared, depende de dónde sea el suministro eléctrico. Cuando el circuito detecta niveles normales de voltaje, inicia una temporización, que es lo que se conoce como un tiempo de reconexión, antes de volver a conectar la línea, de tal forma que el protector se asegura de que el voltaje ya se ha estabilizado antes de volver a conectar el suministro eléctrico a su máquina. ¿Qué significa que el protector venga con supresor de picos? Un supresor de picos es un dispositivo eléctrico capaz de eliminar los llamados transitorios de tensión o picos de voltaje. Estos picos de voltaje son unas variaciones anómalas, por decirlo de alguna manera, que aparecen durante el suministro de energía eléctrica. Y estas variaciones se desvían bastante, a pesar de que en intervalos muy cortos de tiempo, se desvían bastante de los valores nominales de tensión. Por lo que son bastante dañinos si no tenemos un equipo especialmente diseñado para proteger a nuestras máquinas de estos picos transitorios. Entonces, normalmente tienen duraciones de microsegundos, lo que provoca que en muchas ocasiones pues, los motores o las máquinas en ese periodo tan corto de tiempo fallen. ¿Qué problemas generan los picos de voltaje y sobretensiones transitorias? Pues los supresores de picos son instalados en instalaciones eléctricas que continuamente presentan problemas de elevaciones instantáneas de voltaje o tensión
y previenen el daño de los circuitos electrónicos de los equipos y la maquinaria que está protegiendo. ¿Okay? Incluso no necesariamente tiene que ser motores o máquinas, incluso la iluminación, sobre todo ahorita que estamos trabajando con iluminación LED, que es una iluminación electrónica comparada con los bombillos o la iluminación incandescente que se utilizaba hasta hace algunos años. Protectores electrónicos de la línea comercial. Ok, aquí podemos ver toda la gama de protectores electrónicos de la línea comercial que tiene Brekermatic, y pues ya hablaremos de cada uno de ellos, de sus características y dónde específicamente debemos aplicarlos para que protejan nuestros equipos de la mejor manera posible. En primer lugar, vamos a hablar del Brekermatic Ultra 220. El Brekermatic Ultra 220 protege equipos comerciales monofásicos en 220 voltios contra alto voltaje, bajo voltaje, apagones y reconexión, que también es un dato importante agregar allí. Se conecta mediante una regleta cubierta por una tapa de seguridad, es decir, que poseemos una tapa que evita contactos accidentales con las conexiones del protector que puedan causar un choque eléctrico a quien lo está manipulando, o si se encuentra en un área de alto tráfico puedan tropezarlo sin querer. Entonces es bien importante que tenga este protector plástico precisamente para evitar este tipo de accidentes. Ella se ancla a la pared con tornillos y con ram plug que vienen incluidos en el protector Brekermatic, y tiene una función exclusiva de auto start que reduce la duración del ciclo de espera si el protector ha estado desconectado por cierto tiempo. Entonces, ¿por qué es útil esta función de auto start? Precisamente cuando tenemos protectores que, si hay una desconexión del servicio eléctrico, y cuando hay esa desconexión del servicio eléctrico o desconectas el equipo precisamente porque no lo vas a utilizar, porque se va a movilizar o cualquier razón, pues tú cuando lo quieres probar de nuevo no quieres esperar un largo ciclo de espera que en realidad no es necesario, porque el protector no está fallando por bajo voltaje, por alto voltaje, simplemente tú lo desconectaste para moverlo, para trasladarlo. Esa función de AutoStart permite que al momento que tú lo conectes, en un plazo corto de 5 segundos, ya puedas volver a utilizar el equipo. Entonces, como esta versión de Brekermatic no tiene cómo regular el tiempo de reconexión, entonces nos ponen esta función de AutoStart que de verdad es bastante útil y pues sirve muchísimo porque ahorra tiempo, te permite comprobar el equipo de nuevo en un periodo muy corto de tiempo. Acá tenemos las características del Brekermatic Ultra 220. Entonces tenemos versiones con corriente máxima hasta 30 A, que son las versiones B, y tenemos versiones con corriente máxima de hasta 40 A, que son las versiones A. Entonces, este tipo de protectores, digamos que vienen a cubrir una necesidad que no estaba en la línea doméstica. Si veíamos la línea doméstica, teníamos protectores hasta 15 A, que eran específicamente para microondas. Sin embargo, ya en la línea comercial tenemos equipos que aguantan hasta 30 y 40 A, que son, digamos, en un equivalente como motores de 1,5 y 2 HP, que son precisamente los motores que más nos vamos a encontrar en el área comercial. Entonces acá tenemos los voltajes de corte para voltaje bajo, los voltajes de corte para voltaje alto y cómo es el tipo de contacto. En el caso de la serie A tenemos que es un relé de estado sólido, y en el caso de la serie B tenemos que es un relé seco. Ambos pues tienen función de auto start a excepción de la versión AT, y pues ahí podemos ver los pesos, si se puede ajustar el voltaje o no, y los tiempos de respuesta del protector. Para continuar tenemos este es uno de los protectores de voltaje de verdad más populares por la calidad que tiene y por lo versátil que es. Este es el Brekermatic Trabajo Pesado. El Brekermatic Trabajo Pesado protege sus equipos comerciales o industriales monofásicos en 120 voltios. Entonces fíjense que el Ultra que vimos anteriormente era para sistemas monofásicos a 220 voltios y en este caso es para monofásicos en 120 voltios. Igualmente
puede proteger contra daños por alto voltaje, bajo voltajes, apagones y reconexiones. De igual forma se conecta mediante una regleta cubierta con una tapa de seguridad, ¿ok? Entonces tenemos la misma protección contra accidentes que teníamos en el pasado y se fija a la pared o al equipo donde está instalado con RAM plug y tornillos que vienen incluidos en el protector. Este protector, tanto Breakermatic trabajo pesado como Breakermatic Ultra, pues es ideal para aires acondicionados, exhibidores, vitrinas, bombas, máquinas de refresco, incluso cuartos fríos, cámaras frigoríficas que sus consumos de corriente estén por debajo de las especificaciones del protector. Para todo eso sirve, para portones eléctricos, para maquinaria de alimentos. Entonces vamos a ver las especificaciones de este Breakermatic trabajo pesado y como vemos tenemos acá que la corriente máxima es 30 amperes, también una corriente máxima bastante alta y que pues viene a cumplir ese objetivo de proteger equipos un poco más grandes que no podíamos hacerlo con los Breakermatic de la línea doméstica. Acá tenemos los datos de corte de baja tensión y de alta tensión y vemos que el tipo de contacto es con relé seco. Tenemos el tiempo de respuesta. Hay una de las versiones del protector de trabajo pesado que tiene switch de encendido, ¿ok? El otro no tiene switch de encendido, sino que simplemente es automático con el tiempo de retardo. Por acá tenemos el Breakermatic Ultra 220 Pro. El Breakermatic Ultra 220 Pro protege tus equipos monofásicos en 220, pues igualmente contra altos voltajes, contra bajo voltaje y contra otras perturbaciones eléctricas, ¿ok? Lo que llamamos el ruido en la línea de tensión. En la parte frontal cuenta con un switch de encendido que nos permite prender y apagar el protector y además cuenta con 3 perillas que permiten configurar los ajustes del protector. Específicamente, las perillas son para voltaje alto, podemos regular hasta qué voltaje va a censar él antes de realizar el corte. También podemos regular voltaje bajo, que es hasta qué caída de tensión él va a medir antes de realizar el corte. Y luego también tenemos el ciclo de espera. Ese ciclo de espera es un tiempo entre que el protector protege tu equipo por alto voltaje o por bajo voltaje y luego vuelve a conectarlo. Esto también funciona cuando hay apagones o cortes eléctricos. Él, luego de que deja de alimentarse, pues tiene un ciclo de espera antes de conectar al equipo, de tal forma de asegurarse que ya todos los picos, todas las situaciones transitorias, todos los problemas de electricidad se hayan estandarizado antes de volver a conectar tu equipo. Entonces, bueno, aquí tenemos que es ideal para unidades de aire acondicionado, unidades manejadoras de aire, ¿ok? También aire acondicionado un poquito más del área comercial, unidades condensadoras, exhibidores, refrigeradores. Aquí también puede conectar todo lo que es, por ejemplo, equipos de panadería, ¿ok? Mezcladoras, batidoras, amasadoras, que son máquinas que pues tienen consumos muy altos como para compararlos con los electrodomésticos. Este tipo de protector está especialmente diseñado para esas máquinas. Entonces vamos a ver las características de este protector Ultra 220 Pro. Por acá tenemos dos versiones del Ultra 220 Pro. Tenemos la versión A, que tiene una corriente máxima de 40 amperes, y tenemos la versión B, que tiene una corriente máxima de 30 amperes. Entonces eso lo podemos comparar con motores que están entre 1,5 y 2 HP, ¿ok? Aquí aparecen los rangos de desconexión por baja tensión y alta tensión. También podemos ver que el tipo A utiliza un relé de estado sólido para hacer el contacto y el tipo B utiliza un relé seco para hacer el contacto. Algo que es bien importante comentar en este tipo de protectores es que los protectores de voltaje Breakermatic tipo A cuentan con un circuito de protección en los terminales de salida. ¿Qué significa esto? Que si nosotros conectamos la alimentación al protector Breakermatic y medimos con un voltímetro, ¿ok?, la salida del protector, vamos a ver que hay un voltaje allí muy similar al voltaje de entrada. Por ejemplo, si lo alimentamos con tensión monofásica 220 voltios, vamos a ver que aparece en la salida
un voltaje de entre 190 y 200 voltios. Ojo, esto no significa que el protector Breakermatic esté pasando la energía eléctrica sin censarla, sino que como utiliza un relé de estado sólido y un circuito de protección, aparece esa tensión allí. Sin embargo, esa tensión no es suficiente para encender un equipo, ¿ok? De hecho, si uno conecta cualquier tipo de carga, esa tensión cae alrededor de 20, 30 voltios, un voltaje que es bastante seguro y que no puede provocar descargas eléctricas al manipularlo. Luego tenemos el Breakermatic Ultra 220, pero esta vez con supresor de picos, que es una característica realmente importante y sobre todo en esta región del mundo, que pues el suministro eléctrico de verdad pues a veces tiene carencias por generación, a veces tiene carencias por distribución, pero por normas generales siempre tenemos suministros eléctricos que no son completamente limpios. Entonces, el supresor de picos es un elemento fundamental para que en el momento que venga esa variación transitoria, ¿ok? Ese pico de tensión, que puede ser hacia arriba, puede ser también hacia abajo, una caída abrupta de tensión, y pues también eso sucede cuando hay tormentas eléctricas. Si un rayo cae sobre una red de distribución eléctrica, pues a algún lado se tiene que ir esa energía, y esa energía, si nosotros no tenemos un protector de voltaje, pues va hacia nuestros equipos. Por eso es importante tener un protector de voltaje y particularmente un protector de voltaje que tenga supresión de picos. En este caso, el Breakermatic Ultra 220 tiene supresor de picos, ¿ok? Entonces, bueno, este es ideal igualmente para unidades de aire acondicionado, para unidades manejadoras de aire, equipos de carnicería, vitrinas, exhibidores, equipos de panadería, paneles de iluminación, ¿ok? Recuerden que hablamos que la iluminación LED es bastante más delicada que la iluminación convencional que utilizábamos antes, ¿ok? Entonces vamos a ver las características de este Ultra 220 con supresor de picos. Ok, acá podemos ver que el supresor de picos, ok, el Breakermatic Ultra 220 con supresor de picos también viene en versiones A y versiones B. Como hablábamos anteriormente, la versión A tiene una corriente máxima de hasta 40 amperios y la versión B tiene una corriente máxima de hasta 30 amperios, que se corresponden con motores de 1,5 HP y 2 HP, ¿ok? HP nos referimos a caballos de potencia. Algo también importante mencionar de estos protectores Breakermatic es que sirven para ser utilizados en riel DIN, lo que también se conoce como riel omega. Es decir, que no solo sirve para colocarlo, por ejemplo, en una pared, sino que también puede ser colocado en tableros de control o tableros eléctricos donde tengamos un riel DIN instalado, haciendo pues que se adapte perfectamente a todas esas instalaciones eléctricas. Por acá podemos ver igualmente los protectores de tipo A tienen un relé de estado sólido y los protectores de tipo B tienen un relé seco. En este caso, como este tiene supresión de voltaje, podemos ver cuánto es esa supresión de voltaje que nos está suministrando el protector. En este caso, para ambos tenemos 840 joules o 470 voltios, que en realidad si lo comparamos con la mayoría de protectores de voltaje o de supresores de pico, es una cantidad bastante alta, ¿ok? Permitiendo que incluso si el pico de tensión está muy fuera de los valores nominales, igualmente nuestro protector pueda seguir protegiendo, valga la redundancia, pueda seguir dando esa seguridad de que nuestro equipo va a funcionar sin ningún problema. Ok, acto seguido tenemos lo que es el Breakermatic Trabajo Pesado Pro, ¿ok? Por acá vemos que es como una versión del Breakermatic Trabajo Pesado que teníamos de pared, el que tenía un protector plástico. Sin embargo, este es una versión para riel DIN o para riel omega, como también se lo conoce. También podemos apreciar que este de Trabajo Pesado Pro tiene lo que son los reguladores de valores para alto voltaje, bajo voltaje y ciclo de espera, ¿ok? Este protector Breakermatic sirve para equipos monofásicos en 120 y, igual que toda la línea de Breakermatic comercial, protege contra altos voltajes, bajos voltajes, apagones,
reconexiones, ¿ok? Que ya vimos que son bien importantes, y otras perturbaciones eléctricas como el ruido. Cuenta en la parte frontal con un switch de encendido, entonces eso nos permite apagar y encender el protector de voltaje, y pues puede montarse en un riel Omega o en un riel DIN. Vamos a ver las características de este Brekermatic Trabajo Pesado Pro. Por acá podemos ver que tiene una corriente máxima de 30 amperios, ¿ok? O lo que es equivalente aproximadamente a un motor de 1 HP. Aquí recalcamos nuevamente, muchas veces en nuestros comercios o en nuestros negocios tenemos equipos que ya los protectores convencionales del hogar, que están diseñados para electrodomésticos, no nos cumplen las características. De hecho, algo que se ve mucho es que las personas utilizan protectores de las casas, protectores domésticos, y conectan allí maquinaria que es comercial, conectan de repente equipos de refrigeración más grandes, conectan sistemas de ventilación más grandes, y lo que hacen es dañar el protector. Y no es porque el protector sea malo, sino que no está diseñado para ese tipo de equipos. Por eso es que Brekermatic lanza una línea especialmente diseñada para el sector comercial, precisamente para atacar esa necesidad que tienen los clientes de tener un equipo de protección electrónica, pero que tenga tan alta capacidad que le permita conectar sus equipos del área comercial. Entonces, bueno, acá podemos ver que el Brekermatic Trabajo Pesado Pro tiene un tipo de contacto de relé seco, ¿ok? Tiene voltaje ajustable, como ya vimos en las perillas, un tiempo de respuesta de 1.5 segundos, y tiene también switch de encendido para encender y para apagar. Este tipo de protectores, ya hablamos que sirven para colocar en riel DIN, pero también sirven para colocar en la pared o en un equipo. Igualmente, todos los protectores pues vienen con sus tornillos, de tal forma que cuando usted compra el protector Brekermatic, pues no se tiene que preocupar de más nada, no se tiene que preocupar de comprar los terminales, por ejemplo, que también nos traen los protectores, sino que simplemente compra el protector Brekermatic y ya de allí puede ir a instalarlo y proteger su instalación eléctrica. Luego tenemos el Brekermatic Trabajo Pesado Supresor de Picos, que es la versión de Brekermatic Trabajo Pesado, pero esta vez con supresor de picos, ¿ok? Que ya hablamos que los picos de voltaje son un tema bastante peligroso para nuestros equipos, y que como suceden tan rápido, muchas veces no nos da tiempo de desconectarlos manualmente. Hay personas que dicen, no, cuando hay una falla eléctrica yo desconecto mi aire acondicionado rápido, o no, cuando yo veo que hay un bajón de tensión yo desconecto mis máquinas rápido, pero en realidad recordemos que eso sucede en cuestión de segundos, no da tiempo de manualmente ir a desconectar los equipos. Entonces es bueno tener un protector de voltaje que siempre está supervisando ese suministro eléctrico, esa línea de tensión. De hecho, el protector de voltaje electrónico funciona de esa forma. Como hablamos al principio de la presentación, él mide la tensión que le está llegando de la compañía de electricidad y constantemente está comparándola con los valores correctos. Cuando ese valor ya no coincide con el valor que él tiene especificado o que el usuario le colocó, ¿ok? Para los protectores Brekermatic que tienen esa modulación, entonces él corta la alimentación eléctrica del equipo, protegiendo contra daños que puedan ocurrir allí, ¿ok? Sobre todo, bueno, este tipo de variaciones eléctricas, los daños que hacen es quemar, ¿ok? Si no queman la tarjeta electrónica, si son equipos electrónicos, queman pues el bobinado del motor, que son cosas que son gastos muy caros, ¿ok? Una de las ventajas de utilizar protectores electrónicos, específicamente los protectores electrónicos Brekermatic, es que con un precio muy ajustado podemos proteger equipos que son muy costosos, ¿ok? Si comparamos, por ejemplo, los precios de los equipos que puedan tener en su comercio, en su negocio, en su charcutería, carnicería, panadería, los aires acondicionados de su negocio, ¿ok? Si comparamos el costo de esos equipos con el costo de un protector electrónico Brekermatic, ustedes van a ver que con una muy pequeña fracción del costo, estamos hablando de menos del 1% del costo de un equipo comercial, podemos proteger esa inversión, ¿ok? Esa inversión que a veces pues cuesta tanto para hacer crecer un negocio, y pues que un suministro eléctrico deficiente vaya a acabar con esa iniciativa, pues no está bien.
Entonces, por eso es tan importante colocar protectores de voltaje y sobre todo protectores de voltaje pues que tengan características tan buenas como son los supresores de pico. Luego tenemos por acá las características, ¿ok?, de este protector. Aquí tenemos corriente máxima 30 amperes, que equivale a un motor de 1 HP, y tenemos los cortes por baja tensión. Allí tenemos el rango porque sabemos que estos protectores son regulables. Tenemos también el rango de alta tensión y vemos el tipo de contacto, que es un relé de estado sólido, ¿ok? Tenemos igual el retardo de encendido, que es manipulable, y tenemos también el tiempo de respuesta y el peso del equipo. Vamos a ver por acá entonces el próximo protector Breakermatic. Acá tenemos dos, y estos protectores se llaman los protectores MotorSafe. Tenemos en la versión de 110 voltios y en la versión de 220 voltios. Estos protectores MotorSafe dice protege los motores eléctricos contra daños causados por voltaje alto, voltaje bajo, apagones y reconexión, ¿ok? Igual que el resto de la línea comercial. ¿Qué tiene de diferencia este protector electrónico MotorSafe? Y es que, si pueden apreciar, él tiene una perilla más de ajuste, ¿ok? Tenemos voltaje alto, voltaje bajo, ciclo de espera y adicionalmente tenemos una perilla que es de desconexión. Y precisamente estos protectores se llaman MotorSafe porque están especialmente diseñados para motores. ¿Qué sucede cuando tenemos el arranque de un motor? Pues el arranque de un motor es el momento más estresante, digámoslo así, para su circuito eléctrico y para su circuito mecánico, por lo que se producen picos de corriente altos y unas caídas de tensión que pues van asociadas también a esos picos de corriente. ¿Qué sucede con los motores? Hay motores que vencen la inercia en un tiempo bastante prolongado. Por ejemplo, si nos imaginamos una amasadora en una panadería. Esa amasadora, cuando apenas se enciende, ella comienza con una velocidad baja mientras va venciendo la inercia de la masa, y a medida que va ganando velocidad, entonces ella alcanza su velocidad nominal y su consumo de corriente se va a estabilizar. Pero al momento del arranque, ese consumo va a ser muy alto. Entonces, ¿qué nos aplica este protector MotorSafe? Le ponemos un tiempo de desconexión y eso significa que él va a durar un tiempo para que el motor pueda estabilizarse y luego sí hace la lectura normalmente de la tensión. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos un protector tradicional en un motor de alto torque, ¿ok?, que tiene que vencer alta inercia, al momento del arranque el protector lo va a desconectar pensando que es una falla eléctrica. Sin embargo, nosotros modificando el tiempo de desconexión podemos darle más tiempo al motor para que alcance su operación normal. Otro ejemplo que podemos ver de esta característica es, por ejemplo, las lavadoras que tienen un motor centrífugo que utilizan, entre comillas, para exprimir la ropa. Pues si ustedes se fijan o si ustedes conocen a alguien que tiene una lavadora de ese estilo, ella comienza girando bastante lento, ¿ok? Porque tiene que vencer toda esa inercia de todo el peso que tiene encima. Sin embargo, a medida que se va moviendo, ella empieza a girar cada vez más rápido hasta que alcanza su velocidad nominal, es decir, alcanza el consumo de corriente que debería. Si pudiésemos ver el consumo de ese motor, vemos que al principio es altísimo, mientras que a medida que va venciendo la inercia, esa fuerza que tiene que generar, pues el consumo de corriente se va estabilizando hasta valores más normales. Precisamente para ese problema, Breakermatic creó esta gama de protectores MotorSafe que están específicamente diseñados para esas aplicaciones. Entonces, ¿qué dice? Ideal para tableros eléctricos, hidroneumáticos, bombas de agua, motores y motobombas automáticas, puertas y controles de acceso, equipos de piscina. A ver si ven, son bastantes motores, digamos, un poco más grandes. Son los motores más grandes que tenemos en nuestros comercios, ¿ok? Por lo general, los motores que más consumo tenemos en nuestro comercio son bombas y compresores. Entonces, específicamente para esas aplicaciones, para lo que fue diseñado MotorSafe. Viendo las características de estos protectores, pues tenemos igualmente
una versión A, una versión B, que son las versiones para monofásico 220 voltios, y también tenemos una versión D, que es el monofásico para 110 voltios. Entonces aquí igual vemos que tenemos para modificar la baja tensión, ¿ok? Tenemos para modificar los valores de alta tensión o de alto voltaje, y vemos allí el tipo de contacto. Tenemos igual la versión A y B con relé de estado sólido y relé seco, y la versión D, que es la versión de 110 voltios, viene solamente en relé seco. Si ven, tenemos una característica adicional, y es la que estábamos hablando del tiempo de reconexión o el tiempo de desconexión. En este caso se llama acá tiempo de respuesta, y vemos que va de 1 a 8 segundos. Es decir, si tenemos una máquina que tarda, por ejemplo, 4 segundos en llegar a su velocidad nominal, entonces nosotros podemos regular ese protector a 4 segundos de tal forma de que no corte el suministro eléctrico a causa de este motor. Es decir, es como para que no se ence falsos positivos, porque claro, a nivel eléctrico esto podría verse como una falla del suministro. Sin embargo, ya sabemos por los casos que hemos hablado que se trata más bien de una característica de los motores que tienen que vencer una alta inercia. Ok, entonces, ¿por qué instalar protectores individuales para cada equipo? Cada electrodoméstico o equipo electrónico tiene componentes que actúan de manera distinta con respecto a las tensiones eléctricas, por lo cual es recomendable el uso específico, lo que hablábamos antes. Cada máquina tiene unas necesidades particulares de protección. Entonces lo ideal es que nosotros podamos seleccionar específicamente el protector que mejor se ajusta. Como vemos, Brekermatic pues tiene variedad para adaptarse de verdad a todos los productos que nos vamos a encontrar en nuestro comercio, en nuestro negocio. Entonces la idea es que nosotros podamos seleccionar el protector adecuado para nuestro equipo. La mayoría de protectores completos para el hogar, en este caso para el comercio, solo protegen contra bajas y altas tensiones, tienen ciclos de espera cortos y no poseen supresores de picos. Y es verdad que esos protectores que son, digamos, para todo el comercio, para toda la instalación eléctrica, son protectores bastante básicos. Simplemente protegen contra baja tensión, contra alta tensión, muchas veces ni siquiera son regulables y definitivamente no protegen contra los picos de tensión. Entonces, por eso es recomendable que cada equipo pues tenga su protector. Además que el tener un protector general significa que variaciones que pudiesen afectar a un equipo específico, el protector general va a pagar toda la instalación eléctrica, es decir, le va a pagar incluso hasta la iluminación. Entonces, de verdad no es recomendable utilizar lo que son protectores de voltaje que son para toda la instalación eléctrica. Lo más recomendable es que cada equipo tenga su protección, así como cada equipo debe tener su interruptor, ¿ok? Su interruptor termomagnético. Acá en Venezuela lo conocemos como breaker, en Colombia lo conocen como los tacos. Cada equipo debe tener su taco, su breaker. También, así como eso, cada equipo debe tener su protector electrónico. Otra característica que tenemos acá es que no presentan variables en la graduación de voltajes de trabajo, y es lo que estábamos hablando. Muchas veces estos protectores no se pueden regular específicamente para las tensiones que tenemos. Con la cuestión de que hay diferentes zonas y están alimentadas por diferentes transformadores, es posible que donde está el negocio de una persona, pues el voltaje nominal sean 225 voltios. Y eso es normal en esa zona. Mientras que hay otra persona donde su negocio puede tener un voltaje nominal de 215 voltios. Y también es normal en esa zona, ¿ok? Entonces es importante que los protectores se puedan ajustar para adaptarse precisamente al suministro eléctrico específico de cada negocio. Otra característica que tenemos acá es que la capacidad de actuación de los protectores electrónicos individuales es superior a los generales para el hogar, en este caso para el comercio, ¿ok? Y es que vemos que la serie A de los protectores Brekermatic tiene un relé de estado sólido, ¿ok? Los relés de estado sólido son unos relés que tienen unos tiempos de respuesta increíblemente rápidos. Entonces, precisamente nos ayudan a cortar el suministro eléctrico antes de que puedan ocasionar una falla en nuestros equipos de aire acondicionado, de refrigeración, de mezcla, ¿ok? La industria alimenticia, que tiene bastantes motores.
Ok, continuando acá, entonces vamos a ver la diferencia entre un protector y un regulador o estabilizador de voltaje. Por acá vemos que el protector no estabiliza, ¿ok? Mientras que el regulador no protege. ¿Cómo vemos esta diferencia? Pues el protector, al detectar una diferencia entre los valores de voltaje que tenemos actualmente en el equipo y los que deberíamos tener, si no se parecen, él realiza un corte de la energía, ¿ok? Para proteger al motor. Los reguladores de voltaje o los estabilizadores, ellos reciben una tensión, ¿ok? Un voltaje, lo comparan con lo que deberíamos tener y lo que hacen es intentar igualar ese voltaje, ¿ok? Sin embargo, bueno, los reguladores de voltaje son equipos bastante caros, por lo general si los buscamos para el área comercial, son equipos muy caros y que podemos tener una función bastante similar con lo que es un protector de voltaje a nivel de proteger nuestros equipos. Luego tenemos precisamente eso, los protectores tienen un costo accesible, que de lo que estamos hablando la relación, ¿no? Tenemos un equipo que necesitamos proteger y podemos hacerlo con una fracción pequeñísima del precio, con menos del 1%, mientras que si vamos a utilizar un regulador de voltaje, un regulador de tensión, pues los costos fácilmente pueden igualar el costo de la máquina, ¿ok? Otra característica que tenemos aquí para comparar es que los protectores no aceptan tensiones eléctricas variables. Si empezamos a tener variaciones, si empezamos a tener alto voltaje, bajo voltaje, el protector va a proteger el equipo y lo desconecta. Y bueno, si lo comparamos con un regulador, este regulador sí que va a aceptar esas variaciones y va a intentar acercarlas al voltaje nominal que necesitamos en nuestros equipos. ¿Por qué utilizar Breakermatic? Más de 20 años en el mercado venezolano tiene Breakermatic. Y pues luego de que empieza a fabricarse en Colombia, pues imagínense, tiene años también en otros mercados de Latinoamérica, en Centroamérica y en bastantes países del Caribe. Entonces eso lo que genera es una confianza de que el producto pues es bueno, que es un producto probado y sobre todo que es un producto garantizado, ¿ok? Toda la línea de Breakermatic viene con garantía y también en la página web de Breakermatic pues pueden tener acceso a toda esta documentación que yo les estoy mostrando acá para que justamente ustedes puedan ver si ese protector electrónico se ajusta perfectamente a las necesidades de su máquina. Otra cosa que tenemos acá es que generamos un valor añadido a nuestros clientes por la calidad y el costo accesible de nuestros productos. Es decir, por un costo de verdad bastante bajo, comparado con el costo de las máquinas, podemos protegerlas. ¿Qué es lo importante? Al final lo importante de utilizar equipos de protección es precisamente proteger la inversión, tener esa confianza, tener esa seguridad de que los equipos que yo estoy trabajando o que los equipos que yo tengo en mi negocio están protegidos contra esos problemas eléctricos que no podemos controlar, ¿ok? Porque muchas veces hay cosas que pudiesen afectar nuestros equipos que nosotros los podemos controlar. En el caso de los equipos que necesitan mantenimiento rutinario, pero la alimentación eléctrica es algo que se escapa de nuestras manos porque depende directamente de la compañía de suministro eléctrico y también de todos esos efectos que hablábamos, ¿no? Los efectos climáticos, las horas pico de ese suministro eléctrico. Entonces es una forma bastante económica y muy accesible de proteger nuestros equipos. Luego tenemos, nos renovamos constantemente, somos creativos y siempre descubrimos nuevas oportunidades. Y es lo que hablábamos de la ingeniería venezolana, ¿no? Realmente acá hay una cantidad de profesionales que tienen una calidad impecable, una ética profesional y de ontología que de verdad son bastante admirables. Y todas esas características están puestas en esta línea de productos Breakermatic, que si ustedes conocen la marca desde hace años, pueden ver cómo constantemente están en evolución. No solo físicamente cambian las características, ¿ok? También todo lo que es la parte electrónica, todo lo que es el censo de voltaje. Todo ese tipo de cosas siempre se mantienen adaptándose a las nuevas tecnologías. Incluso, como pudimos ver en estos protectores, están utilizando relé de estado sólido, ¿ok? Que eso es tecnología de punta en lo que es conexión y desconexión electrónica. Otra cosa que tenemos acá
es que somos solución para el cuidado de los equipos de nuestros clientes. Garantizamos 3 años el uso de nuestro producto. Como les hablaba, Brekermatic tiene garantía de 3 años en sus productos, ¿ok? Ustedes pueden observarlo en los empaques, pueden observarlo en la página web de Brekermatic. Y bueno, de hecho 3 años de garantía es una cantidad bastante corta para todo lo que dura un equipo Brekermatic. Seguramente en su casa o en casa de un conocido ustedes vean un protector Brekermatic que ya está viejito, que tiene 20, 25 años y todavía está funcionando. Y bueno, eso es algo que realmente se ve bastante, y es porque los protectores Brekermatic de verdad, o sea, tienen una durabilidad bastante envidiable. Incluso cuando los protectores, porque otra cosa que es una pregunta buena, ¿no?, que hace mucha gente. Cónchale, lo que pasa es que compré un protector y se lo puse a tal equipo y el protector se quemó. Ese protector no sirve, ese protector es malo. Y es precisamente todo lo contrario. Si el protector se quema, es para proteger al equipo, sobre todo con el tema de la supresión de picos. La supresión de picos se trata de desviar ese voltaje en exceso que podemos tener en la línea, y lo desvía precisamente o a la conexión de tierra o si se excede a la conexión del mismo controlador, ¿ok? Entonces cuando nuestro protector de voltaje se quema, lo más probable es que haya sido protegiendo el equipo de una sobretensión, ¿ok?, de un pico o de un efecto transitorio, como también lo explicamos acá en la presentación. Entonces, muy importante esas características, muy importante la selección adecuada a nuestro equipo, muy importante verificar los amperios máximos que consume nuestro equipo para seleccionar el protector adecuado, y también bien importante verificar si es para 110 o para 220 voltios, ¿ok? También hay mucha gente que compra estos protectores para 110 y los conecta en 220, o los compra 220 y los conecta para 110, que no es la aplicación, ¿ok? Entonces eso ya no es una falla como tal de el protector, sino que es una falla de aplicación. Precisamente en esta edición de Conoce Más, Vende Más, buscamos que la gente pueda seleccionar específicamente el protector Brekermatic justo para la aplicación de su producto. Bueno, gracias por asistir, gracias por estar esta mañana aquí con nosotros, conociendo más de Brekermatic, conociendo más de esta línea de protectores, y también conociendo más un poquito de lo que son pues las sobretensiones, las fallas eléctricas, que es algo bien importante conocerlo, es algo que sucede todos los días, continuamente, y es algo que si nosotros tenemos conocimiento, podemos entonces saber cómo afrontar precisamente estas variaciones de electricidad. Entonces, bueno, gracias por asistir. Vamos a ver por acá algunas cositas. Acá tenemos algunas personas que están viendo la presentación de Brekermatic desde el estado Falcón. Tenemos por acá también desde Puerto Ordaz, desde Valencia, ¿ok?, viendo la presentación de Brekermatic. De verdad agradecidos por haber asistido a esta edición de Conoce Más, Vende Más. Muy importante todos los temas que se trataron hoy, muy importante para la venta, muy importante para asesorar a los clientes, muy importante también para precisamente seleccionar los más adecuados. Y es que una de las labores del vendedor es precisamente poder asesorar al cliente a que se lleve el producto que él necesita, específicamente eso, porque a partir de allí pues vamos a mejorar lo que es la satisfacción del cliente, y al final pues la venta está diseñada es precisamente para aumentar o para llevar a niveles máximos la satisfacción del cliente. Me gustaría invitarlos a que se unan a las redes sociales, Compresores Servicios. Nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook, y también tenemos nuestra página web compresoresservicios.com. Bueno, gracias por haber asistido y nos vemos en una próxima edición del programa Conoce Más, Vende Más.